Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre, es un placer llegar a ustedes por medio de estas enseñanzas. En el día de hoy hablaremos acerca de la iglesia. En este caso hablaremos del misterio de la iglesia. Y la base bíblica se encuentra en Efesios 5, 31 y 32. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, o sea, llegará a su mujer, y serán los dos una sola carne. Note lo que dice el apóstol. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Bien, lo primero que queremos ver es que la palabra misterio o la palabra mysterion en griego significa conocimiento retenido, es decir, que este conocimiento retenido solamente puede ser revelado por la voluntad divina. Es Dios que se propone o se propuso de revelar el misterio que es Cristo realmente y es el que lo da a conocer. Así que cuando hablo del misterio y Pablo está hablando de este misterio, está diciendo que es un conocimiento retenido, algo que solamente puede ser revelado o dado a conocer por voluntad divina. No es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino que Dios es el que decide o quiere o se propuso dar a conocer este misterio. Y hablamos del misterio de la iglesia y decimos que era un misterio porque muchas personas todavía creen que la iglesia no existía desde el principio. Es decir, muchas personas creen que la iglesia se inició, se fundó el día de Pentecostés, es que o que nace la iglesia, que es la palabra que más común escucho, el día de Pentecostés. Mas, sin embargo, si nosotros decimos, según la Escritura, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, el cuerpo está formado por personas que han creído el Evangelio de salvación, y también creemos que las Escrituras nos muestran que el Evangelio fue mencionado, fue anunciado, fue predicado desde el principio. Es decir, que todos aquellos, lo que queremos decir es que todos aquellos que han creído desde el principio en el Evangelio, en el anuncio de Dios, forman parte de esta iglesia. Muchos creen que Dios tenía una esposa en el Antiguo Testamento y que ahora Jesús tiene otra en el Nuevo Testamento y no entiende que es un mismo lenguaje, que es un mismo evento y que es una misma iglesia, que es un mismo pueblo, que es una misma obra que está haciendo desde el principio, aunque Dios el principio lo mostró, como ya sabemos, a través de sombras, tipos y figuras que mencionaban o presentaban a Cristo y también a su iglesia que está ligada o unida a él. Por lo tanto, cuando Pablo toma este ejemplo que es de lo que se ha anunciado, se ha hablado desde el principio en Génesis, capítulo 2, 21, 24, dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas o el costado de él, cierto modo de la idea, y cerró la carne en su lugar, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Es hermoso que en Génesis 1 usted ve primero la creación del espíritu del hombre, donde Dios dice que lo hizo varón y hembra, o sea, unió algo espiritual en lo primero que hace, y luego dice Génesis 2:7 que formó del polvo de la tierra el cuerpo, donde sopló el espíritu para que el alma fuera el hombre un alma viviente. Note que son diferentes cosas, decir que creó en Génesis 1:26 varón y hembra en el espíritu, pero luego que eso es lo que es su imagen y semejanza, porque es la forma en la que Dios es espíritu, Él no puede hacer su imagen y semejanza conforme a la carne humana, hasta que Dios se manifestó en carne, claro, en Jesucristo. Mas luego dice que formó del polvo de la tierra, pero aquí dice que hizo, o sea, está hablando de hacer, son tres cosas diferentes, creación, formación y el hacer de Dios que hizo con la costilla o el costado del hombre que tomó, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá o allegará a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que en Efesios Pablo toma estas sombras proféticas hablando del marido y de la mujer, como el hombre tiene que amar a su esposa y entregarse de igual forma como Cristo se entregó por su iglesia. Y también como la iglesia está sujeta a su marido, no es que está sometida a su marido, sino sujeta a su marido, porque él es la cabeza
de ella. Y Pablo está hablando de esto, que el Señor lo hizo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera gloriosa y sin mancha. Y dice esto porque nosotros tomamos de Él, somos parte de sus huesos, somos parte de su cuerpo, somos parte de su carne. Y por eso también dice, estamos hablando en Efesios 5, 25 al 30, que es la razón por qué Él la sustenta y la cuida, porque nadie maltrata su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Por lo tanto, dice la Escritura, Jesús hablando en Marcos 19, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por lo tanto, Dios se había unido ahora con su iglesia, con la que es su cuerpo, la que es su esposa, y no ha cambiado, no ha variado nada, porque desde la antigüedad Dios mostró su forma en la que Él estaba actuando, obrando a través de sombras, tipos y figuras, y todos los que creyeron al anuncio, todos los que creyeron el Evangelio anunciado desde el principio, entonces forman parte de ella. No sabemos con todo lo que hay que hablar acerca de este misterio, cuántas clases o enseñanzas daremos acerca de ella, porque creo que hay mucho material para hablar acerca de esto, para ver si podemos tener más claridad de lo que es el propósito que Dios se propuso, por cuál es un propósito eterno. El maestro lo que sí dijo fue que edificaría su iglesia. No es lo mismo decir que él fundaría o iniciaría su iglesia a decir que él edificaría la iglesia. Y hablamos de edificación porque la edificación se hace con personas, porque las personas son las que forman el cuerpo. La iglesia no son cuatro paredes, yo creo que todos sabemos esto, aunque muchas veces se sabe teóricamente, no espiritualmente y aplicativamente, sino que la iglesia está formada por personas como identifica la palabra. Mateo 16, 18, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Usted conoce el evento de que Jesús está hablando allí con los apóstoles, aunque principalmente menciona a Pedro allí entre ellos. Así que la palabra edificar, que era lo que Jesús iba a hacer, es la palabra oikodomeo. Y esta palabra oikodomeo es la palabra oikos, o viene de la palabra oikos, que significa casa o habla de una familia. Y la palabra domeo, que se trata de edificar. Es decir, que esta palabra literalmente lo que significa es edificar una casa o edificar una familia. Y es maravilloso que Dios es lo que está haciendo desde el principio, edificarse su casa, edificarse su pueblo, edificarse su familia. Esta palabra, eclesía, no es algo nuevo que también se ha inventado o que se ha iniciado a hablarle a Jesús o que empezó a hablarle al apóstol Pablo, sino que es una palabra griega que ya se usó con frecuencia y la Septuaginta usa esta palabra incluso para hacer lo que la Biblia llama en la antigüedad asamblea o concurrencia o congregación. Y esta palabra fue usada de esta forma para convocar o para llamar a un grupo determinado de personas, y esta palabra es la que se toma en su lenguaje culturalmente como se usó, y luego se le da unos aspectos espirituales para que tengamos o podamos comprender. Pero la palabra no es una palabra nueva, es una palabra que ya se usó antiguamente y tenía la razón por la que se había usado. Los griegos lo usaban para un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar algún asunto de Estado. Y eso es lo que hace la Septuaginta, a destinar a la congregación de Israel convocada para cualquier propósito determinado cuando Dios lo ha llamado. Pero nosotros con lo que tenemos que quedarnos es que esta palabra eclesia, no la palabra fuera eclesia, o la palabra eclesia, que eclesis, de donde viene la palabra kaleo, que significa llamar o llamamiento, que si son un determinado grupo de personas llamados, que son llamados fuera por el Señor, es lo que vemos que ha sucedido a lo largo de la historia. Si usted analiza todas las escrituras del Antiguo Testamento, ve que siempre Dios está llamando a su pueblo. En medio de una congregación de personas, Él siempre llamó a su pueblo, y aquellos que tenían oído para oír era lo que oían el mensaje y entonces creían el Evangelio. Lo podemos ver con Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham que lo llama a salir de su casa. Note que lo saca de una casa para formar con él otra casa. Se sale de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Mucha confusión hay acerca de la tierra que Dios ha prometido allí a Abraham, porque la tierra allí tenía un nombre, no se llamaba Israel la tierra. Allí la tierra dice que se llamaba Canaán, incluso la escritura dice que a Canaán llegó y la vio y vivió como forastero ahí junto con Isaac y Jacob, que eran herederos de la misma promesa que Dios le hace a Abraham, porque realmente Israel no es un trozo de tierra o un pedazo de tierra en un lugar, sino que Israel es una persona que Dios llama, aquel que Dios llama y que le cambia el nombre, porque era Jacob el que se llamaba Israel, no una tierra. Tienen que entender esto, porque luego la escritura nos mostrará que hay descendientes de Israel, no descendientes de una tierra.
sino descendiente de Israel, de una persona que son según la carne y otros que son según la promesa o según la fe. Así que Dios llama a Abraham a salir fuera y lo mismo hace Dios cuando toma de Egipto a los israelitas que todavía no tienen tierra todavía donde habitar allí y dice que lo llama fuera a salir de Egipto, le hace llamado a celebrarle fiesta en el desierto. Pero note que no todos creyeron el mensaje, no todos creyeron el evangelio porque dice que más de 600,000 hombres, según el registro de números, murieron en el desierto por cuanto no creyeron a la palabra y duraron 40 años en el desierto deambulando o dando vuelta por causa de su incredulidad. Y entendamos que la incredulidad es algo que se viene heredando desde el primer Adán. Adán fue el primero que no creyó y de ahí todos los demás fueron. La generación es incrédula. Ese es el lenguaje de Jesús cuando él dice generación incrédula. Porque hablaba de generación o genética, incrédulo, porque todo eso fue heredado de Adán y la única forma de salir de esa genética es siendo hechos una nueva creación, una nueva criatura que es en Cristo, pero a través de sombras y tipos y figuras ellos experimentaron el nuevo nacimiento, el lavamiento, la purificación de sus pecados o que fuera por sombra profética hasta que vino Jesucristo a darle cumplimiento a la obra plena. Pero lo que queremos ver es que esta palabra fue usada desde la antigüedad. La palabra congregación es la palabra en hebreo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y esta palabra es la palabra en hebreo kahal o gahal. Realmente significa asamblea, asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, reunir, tropa, turba. También habla la palabra llamar, reunir, reunirse, convocar o convocarse, hacer fiesta, juntarse. Este es el significado de la palabra cajal en el Antiguo Testamento y hay muchos versículos en los que encontramos esta palabra entre el Antiguo Testamento. Hay otra palabra más también para la palabra congregación, que es la palabra edad, que no aplica a todo, en general lo que habla la palabra congregación o asamblea en el Antiguo Testamento, pero muchos versículos hay que hablan de esta palabra, que usted encuentra la palabra como asamblea o encuentra la palabra como congregación, que hace referencia a la palabra cajal, que es la misma palabra que tenemos para llamar o para ser convocados nosotros en el nombre eclesía en el Nuevo Testamento. Tenemos un ejemplo de Deuteronomio 18, 15, 16, donde ella dice que Jehová lo había congregado a ellos, ¿no? En el día de la asamblea dice que la palabra eclesía, diciendo no vuelva yo a oír más la voz de Jehová, ni sea yo más, para y no vea yo más este fuego, este gran fuego, para que no muera. Otro pasaje, primera de Reyes 8:14, que viendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación. Ahí la palabra es cajal, también es crecía, de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Así que ahora la Escritura enseña que nosotros somos los de este nuevo pacto, esta nueva economía que Dios ha abierto. Somos conciudadanos también de aquellos santos que han creído en la antigüedad. Recuerden, no todos a los que se le anunció el evangelio creyeron. El mismo Isaías decía, no todos creyeron al anuncio. Isaías 53 dice, pero que el brazo de Jehová se había revelado, pero que no todos habían creído el anuncio de paz, el evangelio de salvación que se había anunciado. Y el evangelio es algo que se anunció desde el principio para que todos aquellos que creyeran no experimentaran la muerte. Jesús dijo claramente que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que Dios es un Dios de vivo y que no es un Dios de muerto. Es decir, que todos aquellos trabajaron y murieron humanamente hablando. El autor de los Hebreos dice que ellos murieron para no recibir algo más adelante que nosotros, hasta que viniera el cumplimiento de Jesucristo en la obra del madero, pero que sabe que todos ellos esperaban un arquitecto, una casa que edificaría, cuyo arquitecto y constructor era Dios, porque esperaban algo mejor y vivieron como peregrinos en esta tierra sabiendo que su ciudadanía era celestial y sabiendo que la Jerusalén que se le había revelado a ellos no era terrenal, sino que era celestial. Así que todos nosotros somos conciudadanos de los santos porque Dios ha reconciliado a ambos. Ahora, note que ambos estaban separados de Dios. Fueron reconciliados por la obra que ocurrió allí en el madero. Y todo lo que Él lo reconcilió en un cuerpo que es el cuerpo del Señor y nos hizo parte de su familia. La palabra en Efesios 2:11, 22 dice Pablo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, que en cuanto a la carne era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Recuerda que ahora la circuncisión hecha por el Espíritu en nuestros corazones, que era lo que Dios esperaba de cada uno de ellos. Dice que circuncidaran su corazón y no el prepucio, solamente de su cuerpo, porque podían hacer el símbolo, pero realmente su corazón estaba circuncidado, o como él dijo otra vez, de labios le honraban, pero su corazón estaba realmente lejos de ellos. Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa. No, estábamos ajenos a esto porque estos pactos y estas promesas fueron dados a los santos de la antigüedad.
hablando en este caso de Abraham, como habla que es el que creyó, y nosotros venimos a ser esos descendientes que él le prometió a Abraham. Y recuerde que la promesa de Abraham eran dos clases de descendientes. Dijo, te daré hijos como la estrella del cielo. Esos son hijos que vienen de arriba, hijos que son en Cristo. Y luego le dijo, te daré hijos como la arena del mar, hijos de abajo de la tierra. Entonces Abraham tuvo muchos hijos, hijos según la carne, pero también hijos que fueron según la promesa, hijos que son de fe, como dice Pablo en Romanos 9 al 11, que ese es otro tema que estudiaremos más adelante, esos 3 capítulos de Romanos, para tal vez tener una mayor comprensión del propósito eterno. Dice que estaban alejados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos a los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hay un solo pueblo, derribando la pared intermediada de separación y aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hablamos de la paz del Señor en nosotros. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, a los gentiles y a los que estaban cerca. Porque a medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí es que entramos, ahí. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, de todos los santos, desde la antigüedad hasta los santos de hoy. Pero en este caso, hermano, era Israel a que Dios se le había revelado. Todos los demás pueblos estaban en tinieblas, excepto que Dios llamaba a algún gentil de algún momento o alguna nación a que se arrepintiera en algún momento X determinado. Pero todas las naciones estaban en tinieblas, solamente Israel, Dios le enviaba su luz, y también todos ellos no creían en el mensaje, sino que el remanente que había creído era de Dios. Isaías lo dice, que él clama tocante diciendo que a todos le habían dado muerte, y el Señor dice, y que solamente había él quedado. O sea, lo que él percibía, el Señor le dice que había un remanente, ¿no? Habla de 7,000, que es un número completo de personas que no habían doblado sus rodillas. Así que siempre hay un remanente, como dice Pablo, que es por fe, que entran a formar parte del reino del Señor, y que la fe es algo que produce también el propio Señor en nosotros, como Pablo también habla aquí en el libro de Efesios 2, que esta fe, la gracia y la salvación es un don, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Así que dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Note, es la familia de Dios, que es la palabra oikos, la familia o la casa que se está edificando. Note cómo se edifica. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado y va creciendo. Eso fue lo que dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, como hay miembros que cada día van creyendo, y esos miembros son llevados hacia la madurez, como él le explica ahora en Efesios 4, 10 en adelante, que Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que el mobiliario de esta casa, ¿no? Pueda ser maduro, entendido, y ocupe su lugar con sus dones, sus habilidades, sus talentos que Dios le ha dado, para que la iglesia entonces sea edificada, o sea, podamos ser de material de construcción. Podemos ser piedras vivas, como dice Pedro, para edificar la casa, pero la piedra viva solamente es tomada y puesta en la edificación cuando alcanza madurez. No significa que no seamos hijos de Dios. Todos somos hijos si hemos creído realmente y verdaderamente en Jesucristo, en esa obra de allí, del madero, y vivimos conforme a su voluntad. Esto demuestra que hemos experimentado el nuevo nacimiento, lo cual es progresivo también en nosotros, el conocimiento del Señor. Pero cuando alcanzamos madurez es que somos tomados para ser colocados en la obra de edificación, según dice Efesios 4. Así que edificado sobre ese fundamento, sobre la piedra principal que es Cristo, donde el edificio va creciendo para ser un templo santo, porque se está edificando todos los días con cada creyente nuevo que llega, se va edificando este edificio del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, algo que habla también Juan, cuando Jesús habla en Juan 14, diciendo que el Padre vendría a ser morada, que él tendría, que en la casa de su Padre mucha morada había, la casa, en la familia de Dios, había mucha morada, y las moradas estaban impartidas o repartidas en todos ahora, lo que nosotros, los miembros que formamos su cuerpo. Así que Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:4, como decía, ¿no? Que dice que nos acerquemos a él, que es la piedra viva, que es desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocios santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, note lo que contiene la Escritura, diciendo Isaías 28, y aquí pongo en mención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, note, el que creyere, no es para todos, es para el que cree. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis es piedra preciosa. Pero para los que no creen es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero note por qué. Porque tropiezan en donde, en la palabra, tropiezan en Cristo, porque no se ha entendido su obra completa o plena allí en la madera, tropiezan en Cristo, pero note lo que dice, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. El Señor dice que cegó los ojos del incrédulo para que viendo no vea. Es el Señor mismo que también ha hecho esta obra en los que no creen. Así que todo este misterio, amado, es revelado ahora por la cruz, porque esa cruz trae reconciliación con Dios para darnos a conocer que ahora todo está reunido en Cristo y todo esto por la voluntad, por el beneplácito de Dios, porque fuimos escogidos en el de antes de la fundación del mundo. Eso es lo que habla la palabra en Efesios 1, 3 al 10, que allí también habla de que Dios es que ha placido dar a conocer este misterio. Así que somos escogidos en el de antes de la fundación del mundo, más Dios prepara obras para que andemos en ella en esta tierra. Y es lo mismo que Dios hace en Génesis 1. Primero escoge, crea el hombre, el espíritu del hombre allí y dice que hombre y mujer a ti estaban unidos, pero por causa de del propósito en la tierra forma un cuerpo y de ese cuerpo que forma es que trae al hombre y de ese hombre trae entonces a la mujer, la misma tipología que iba a ser con Cristo. Cristo hace su aparecer en la tierra y de Cristo entonces saca de su cuerpo y de sus huesos, saca a la mujer, la cual es la iglesia, la cual está compuesta por personas, por todos los miembros que han creído en él, pero no solo los que hemos creído en él en este nuevo pacto, sino todos los que han creído en él desde la antigüedad, porque forman parte de ese edificio, de esa nueva Jerusalén que en Apocalipsis habla, que se ve descender allí realmente con todos aquellos que creyeron. Por eso habla la forma de entrada y los accesos y los muros que tiene aquella ciudad. La palabra habla en Efesios 3, 1 al 9, Pablo diciendo que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, note, por revelación me fue declarado el misterio. El misterio dijimos que es algo que estaba escondido a los ojos, pero que Dios es el que lo revela. No es el misterio así como algo misterioso, como nosotros pensamos hoy en castellano, sino que el misterio es un conocimiento retenido. Dios lo retuvo, pero esto vino en un momento en el que Dios lo quiso dar a conocer. Jesús dijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús hizo su aparición, como dice Pablo en Gálatas 4:4. Dios fue enviado, envió al Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús lo dijo en Marco 1, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Por eso le dijo a los apóstoles que a los demás le era hablado por parábola, pero que a ellos le era revelado el misterio del reino. A ellos le era declarado cuál era el misterio, aunque ciertamente sabemos que no todos lo comprendieron de una vez, sino que fue una revelación progresiva que el Señor fue quitando velos de sus ojos. Ahora dice, como fue declarado el misterio, como antes escrito brevemente, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, note el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, hay un solo cuerpo. Desde la antigüedad hasta hoy hay un solo cuerpo, aunque Dios lo mostró a través de sombras, tipos y figuras en el Cordero, en los utensilios del templo y en toda la obra que hacía en las ofrendas y en los sacrificios y en las fiestas de la antigüedad. Y dice, copartícipe de la promesa. Hay una sola promesa que era Cristo y fue hecha desde la antigüedad a Abraham, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por eso dice que Abraham vio su día, Jesús, y se gozó. Que los gentiles son coherederos, esa era el misterio, pero ahora dice que fue dado a conocer y que somos hechos participantes del mismo cuerpo. Es decir, que no hay dos cuerpos, no hay dos esposas, hay una sola esposa que se está preparando desde el principio hasta el día de hoy. Todos los que trabajaron a través de las sombras, tipos y figuras en la antigüedad y creyeron en Jesús, en el evangelio anunciado por los profetas de la antigüedad, estos también forman parte de esta edificación. Y lo que hemos creído hoy, seguiremos creyendo día de mañana, sean gentiles o sean judíos, formarán parte de esta economía que Dios ha establecido o ha iniciado para edificar por medio de los santos hoy. Se edifica la iglesia porque ya Cristo consumó la obra en el madero. Pero no significa que solamente nosotros somos los que participamos de la iglesia, sino todos los santos que han creído, porque son incluso los gentiles que son incluidos, según en Jeremías, dice que este nuevo pacto que haré, allí no se menciona gentiles por ningún lugar, se dice que este pacto que él haría, el nuevo pacto que Jesús inicia y que habla Pablo y que habla los hebreos y que hablan los apóstoles, dice que en este nuevo pacto seríamos el pueblo de Dios. Por eso Pedro, en los siguientes versículos 19 dice que más vosotros sois ahora, quienes personas son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, la nación santa, el real sacerdocio, son personas. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no alcanzaron misericordia, pero que ahora sí habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, entonces, está formado esta iglesia por todos aquellos creyentes a lo largo de la historia.
Dice que el Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos del que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, este misterio, y aclarar, entonces, de anunciar y de aclarar, no te la doy. O sea, primero anuncia a los gentiles, pero luego aclara a los gentiles cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pero Colosenses termina diciendo, es el último pasaje que leemos, que le dice, ahora me gozo, Colosenses 1, 24 al 27, ahora me gozo con lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, note su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios que anuncia es esto, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por lo tanto, Dios se reveló, guardó este misterio, pero ahora lo ha dado a conocer. No para que creamos que hay dos esposas, una que Dios tuvo en la antigüedad y una que ahora Jesús tiene en esta nueva economía, de este nuevo pacto, en la gracia que se ha dispensado, sino que hay una sola esposa, hay una sola mujer preparada, ataviada para el Señor y que ha venido gestándose desde la antigüedad a través de sombras, tipos y figuras, pero que ahora Dios se dio a conocer de una manera más plena y más completa. Todo esto porque Cristo vino y cumplió, terminó, finalizó una obra consumada allí en la cruz de Calvario y por eso reconcilió a ambos en un solo cuerpo, haciendo de ella su cuerpo, haciendo de ella su templo. Pero recuerden, esta iglesia está formada por personas, todas aquellas personas que han creído al anuncio del Evangelio. Así que, amados, seguiremos hablando, tendremos alguna parte más acerca de la iglesia, de este misterio de la iglesia, cómo Dios la mostró desde de la antigüedad y cómo a nosotros también nos ha hecho participantes hoy, para que no nos atemos creyendo que nosotros somos algo escogido aparte de Dios, sino que sí seamos entendidos en la responsabilidad que nos ha tocado a nosotros vivir por causa de que ahora el misterio, lo que antes estaba oculto, por eso se llama misterio, porque antes tuvo conocimiento, tuvo retenido, pero que ahora fue dado a conocer. Y nosotros, los santos de hoy, somos los que tenemos que aclarar, anunciar y aclarar realmente este misterio a los demás, para que conozcan que la iglesia es lo que Dios siempre tuvo en su mente, en su corazón, en su propósito, en su voluntad. Por eso trajo al Hijo y lo dio a conocer. La paz del Señor sea con todos. Amén.